de la calle anarquista. Mi vista lee listas en los postes de nombres de hombres que desaparecen en las noches. Me joden las esvásticas, las personas son más plásticas. Son tácticas que este régimen practica, condenándome toda la vida a una fábrica. No es lógico que un presidente juegue al golf y beba champán en un yate con su hijo mayor, y tú llores porque el tuyo a la guerra partió y con una prótesis en vez de piernas regresó. Como dice KCO, no es por Dios, es por el monopolio del petróleo. Dios no tiene odio, para nosotros es notorio que tu gobierno solo nos deja un panorama mortuorio. Resultaste ser peor que al cabrón de Nerón, peor que al ladrón de Colón y Napoleón, igual que al matón de Mussolini y Nixon, como Hitler y Bush son rameras de Babilón. Tu política neoliberal trae el hambre, el hombre atrapado entre fronteras con alambre es atacado por las balas en enjambre, se arrastra por el suelo con el olfato hacia el cobre. La realidad es un sueño que hacemos sobre la marcha, somos hacha y martillo, martillo y hacha. Los enemigos son bombas de larga mecha, nuestra lucha también dependerá de nuestras cosechas. Antifascista, nacional, socialista, separatista, pacifista, antitotalitarista. Me escapo de la lista y procuro que mi mente resista la lavada de cerebro que da la publicidad subliminal, que infecta, crea una ciudad criminal. Criminal como Francisco Franco, criminal como la tasa de interés de un banco. Aniquiladores del Estado como el camarada Stanley, por los muertos de Belgrado y en el muro de Berlín, por la corona asesina de Isabel en Dublín. Parece que esta peste fascista no tiene su fin y toca huir como un refugiado, como un condenado, como un desplazado. Y toca huir, morir o la de un golpe de estado. Ahora águilas oscuras inundan el cielo, la sangre sigue en el suelo y en la ciudad como en el monte solo se vive el duelo. Se acaba el pueblo de Pablo y el diablo alza su vuelo. Me conduelo por las madres sin consuelo, por sus hijos en el subsuelo. No quiero este fenómeno social como el repudio que me causa Claudio y Roma con su régimen bestial. No es igual el hambre en África o el racismo en América. Los Illuminatis tienen el poder en una gráfica que se capta desde afuera de la esférica, vista por el ojo del billete que compra cibernética, así como compra conciencia moral y ética. Antifascistas desde el sur de América. Antifascistas, llamamos la verdad. Antifascistas, llamamos la libertad. Antifascistas, odiamos la hostilidad. Antifascistas, política de inseguridad. Antifascistas, llamamos la igualdad. Antifascistas, por amor a la humanidad. Antifascistas, odiamos su crueldad. Antifascistas, odiamos su brutalidad. Antifascista, anarquista, hoy hago parte de la lista en esta autopista bilateral. Soy el hábitat en esta capital donde se controla la mitad, y es esta la mitad la que se pretende controlar en esta era en la que se espera el tiempo, esclavo de una falsa deidad. Aún desconocen el concepto de esta realidad, porque la injusticia es un crimen para la justicia de cualquier comunidad. Hoy se habla de rehenes, alterados genes en tubos de laboratorio, microchips en cuerpo, lo que para pocos es notorio. En este directorio no se encontrará su dirección, porque pretenden acabar con las valquirias que ha dejado Sion. Observo manchas en la acera, víctimas de una guerra dirigida por los presos del sistema, y nos controlan sus satélites, élites de un ejército que controlan nuestras mentes por el simple hecho de no ser marques ni presidentes. Condenados son a tragar dolor entre los dientes, porque no les importa el cómo te sientes. Judíos y negros aún pagarán las consecuencias, y como Martin Luther King estamos en la obligación de ignorar la ley si está ignorado a nuestras conciencias.